tardes. Estamos nuevamente aquí en Dale Fuego, en el cuarto piso de INPA, la primer fábrica recuperada del país, ya hace 19 años bajo gestión de sus trabajadores. Estamos en Barricada TV, ahora en el 32.1 de televisión digital abierta. Nos pueden sintonizar en esa señal en Capital y Gran Buenos Aires y nos pueden ver por www.barricadatv.org y por Facebook o canal de YouTube. También esperamos que nos manden su consulta, su comentario sobre los programas que hacemos y sobre este programa en particular que nosotros, las conversaremos, las charlaremos y se las transmitiremos a los invitados. Hoy tenemos para charlar un tema que en realidad es de rigurosa, iba a decir de rigurosa actualidad, pero voy a decir que es de enorme importancia y quizá no esté de tan rigurosa actualidad como debería estar y como nosotros señalamos reiteradamente en nuestro canal. Vamos a hablar sobre Malvinas, sobre geopolítica argentina, sudamericana y del Atlántico Sur. Para ello tenemos invitados a dos personas que son protagonistas de estos temas. Tenemos al general de brigada Fabián Brown. ¿Cómo va, general? Ex general de brigada. Ex general no, general retirado. General retirado, porque no, a veces. General retirado, ex miembro del Estado Mayor, es director del Colegio Militar, historiador de la UBA, docente de la UNLA y miembro del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús. Tenemos a César Trejo, ex soldado combatiente de Malvinas, también miembro del Observatorio Malvinas de la UNLA y miembro de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, que fueron los que establecieron el cementerio de Darwin, todas Sí, construimos el cementerio de Darwin, así es, bueno. Y otros homenajes. Para empezar, a los dos, digamos, ¿no? ¿Qué es el Observatorio Malvinas y qué objetivos tiene? Bueno, el Observatorio Malvinas se creó en el año 2009 a partir de un convenio entre la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur y la Universidad Nacional de Lanús para justamente cumplir con el propósito de elaborar materiales pedagógicos y educativos para el sistema educativo en función que a partir del final del conflicto armado en 1982 se incorporaron dentro del sistema educativo contenidos que o bien omitían a la cuestión Malvinas, a la causa de Malvinas, o bien la transmitían de manera muy sesgada, muy reduccionista. Y bueno, a partir de la ley del 2006, la Ley Nacional de Educación, se la debería tratar, todavía no se logra hacerlo, desde la perspectiva de la disposición transitoria primera de la Constitución, es decir, una causa del conjunto del pueblo argentino para la recuperación de Malvinas, respetando, digamos, el derecho internacional. Bueno, esto todavía no ocurre, pero la Universidad Nacional de Lanús es la primer entidad académica que abordó el problema y a partir de la convocatoria de distintos pensadores, estudiosos de la problemática, junto con la participación de ex soldados combatientes y de familiares de caídos, se elaboraron una serie de contenidos para justamente difundirlos en todo el sistema educativo y que se estudie Malvinas desde esa perspectiva que es la que la mayoría del pueblo argentino vive y siente acerca de la causa Malvinas. ¿Y cuál es la perspectiva que están encarando, digamos, para recuperar el tema de Malvinas del sistema educativo en general, digamos, ¿no? Sí, yo quisiera hacer un aporte a lo que acaba de decir César. Yo me incorporo en el año 2014 al observatorio. Hace pocos meses falleció Julio Cardoso, quien tenía a su cargo esta obra, y quiero rendir juntos un homenaje al compañero, a Julio, porque ha sabido llevar esto de una manera, podríamos decir, sabiendo mezclar y complementar, ¿no?, lo académico con lo artístico, con lo espiritual, con el sentimiento que es Malvinas. Y bueno, hemos llegado a muchas partes con Julio de distintas maneras, llevando el mensaje malvinero, este sentimiento que
bueno, que realmente se construyó desde abajo, ¿no? Después de del comienzo de la desmalvinización con el proceso y después con Alfonsín, este gran trabajo que han hecho Julio y César, que siempre trabajaron juntos para llegar a esta posibilidad del observatorio, que en realidad es un instrumento para canalizar algo que venían haciendo. Y de eso me consta. Sí. ¿Y qué políticas están haciendo? ¿Qué tareas están llevando adelante ahora? ¿O qué han llevado adelante? ¿Qué políticas han llevado adelante? Bueno, centralmente hubo una enorme producción, como decía Fabián Brown, bajo la dirección de Julio, que además era un artista, con una fina sensibilidad y con distintas formas de expresión, porque su base formativa era la dramaturgia, y por lo tanto hizo una de las obras, o quizá la obra más importante desde el punto de vista teatral de la causa Malvinas, que se llama Islas de la Memoria, Historias de Guerra en la Posguerra. Pero también, y ese fue el primer trabajo que encaramos con Julio, fue la producción audiovisual bajo su dirección, que se llamó Locos de la Bandera, que se produjo en el año 2004, en simultaneidad con la película Iluminados por el Fuego, pero desde el punto de vista de darle voz a aquellos que no teníamos voz, que éramos los ex soldados y fundamentalmente los familiares de los caídos. Luego vino una segunda producción audiovisual que se llamó Malvinas Viajes del Bicentenario, que registró el proceso de construcción y de inauguración del monumento que está en el cementerio de Darwin. Y después muchísimas formas de expresión. Siempre hablábamos con Julio y él decía, él se definía, yo soy un escritor con distinto lenguaje. Bueno, él tuvo la sensibilidad y la capacidad de poder transmitir lo que el pueblo argentino, la mayoría del pueblo argentino siente respecto de Malvinas y llevarlo a producciones muy concretas, que son muy ricas y de alta definición estética. Y bueno, eso fue una de las labores centrales. Pero también hay un evento importantísimo que se desarrolló en 2010, que fue el primer Congreso Latinoamericano Malvinas, una causa de la patria grande, con la convocatoria y asistencia de pensadores de todo el continente latinoamericano. Vinieron desde México, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, etcétera, etcétera, y dieron un aporte sustantivo y un camino que nosotros entendemos que es el camino que hay que recorrer para lograr sentar a los británicos en una mesa de negociación y recuperar las Malvinas, que se basa en dos premisas. El primero es encarecer los costos de la ocupación británica, todo al revés de lo que hoy preconiza el gobierno encabezado por el ingeniero Mauricio Macri, que dice, bueno, cuanto más le facilitemos a los británicos y más nos acerquemos, más posibilidades tenemos de hablar de los temas de Malvinas. Nosotros creemos que eso pertenece a la concepción de lo que se definió como el realismo periférico de Carlos Escudé. Claro, que lo tomó Menem, ¿no? Con mucha fuerza. Que lo tomó Menem, y yo creo que lo han tomado todos los gobiernos que sucedieron al final de la batalla de 1982, que es creer que es imposible que la Argentina pueda recuperar junto a la patria grande latinoamericana la fuerza necesaria para equilibrar la ocupación imperial en nuestras Islas Malvinas. Entonces ese congreso fue un congreso que además de recomendar eso dijo, bueno, pero además de encarecer los costos, la única forma de encarecérselos es vía la unidad de todos los países sudamericanos, porque si nosotros bloqueamos de alguna manera el abastecimiento barato de insumos para, por ejemplo, la expoliación petrolera que pretende hacer el Reino Unido en Malvinas y en sus mares adyacentes, los costos de la instalación de bases petroleras offshore, de la exploración y explotación y los costos logísticos pasan a ser un factor muy importante del comercio de explotación hidrocarburífera y energética y se encarecen de tal manera que las empresas que participen en eso van a decir, bueno, hay que negociar con la Argentina. En fin, nosotros entendemos
que estas son las dos premisas. Y bueno, este es el aporte que el Observatorio Malvinas está dando, pero fundamentalmente nos preocupa centralmente que se siga estableciendo un sistema educativo sobre Malvinas que reduce la causa de Malvinas a la guerra y a la guerra la reduce en el sentido de los objetivos subalternos que la dictadura militar se haya propuesto en ese momento, como perpetuarse en el poder y demás. La verdad que reducir un acontecimiento histórico como la Guerra de Malvinas a eso no solo es falso desde el punto de vista histórico, porque no se puede haber monocausalidad en estos eventos, sino que además es mentiroso y cómplice con la visión imperial de reducir a un tema endógeno lo que fue una guerra que sintieron como propia todos los países de América Latina y lo demostraron ofreciendo a sus voluntarios, desde Cuba, pasando por Bolivia, pasando por Perú o Brasil. Se inscribieron miles de voluntarios y lo sintieron como una causa de un país que quería liberarse o liberar parte de su territorio de un yugo colonial. Bueno, Trejo ha tomado parte del tema o ha abierto la puerta. ¿Por qué el tema Malvinas se toma principalmente con estos ejes y no se avanza dentro del mismo sistema educativo o desde el Estado, digamos, ¿no? ¿Por qué el Estado no lo toma de otra forma? Bueno, este es un tema estructural del sistema educativo en la Argentina, y podríamos decirlo desde siempre, ¿no? En realidad el pensamiento nacional o el pensamiento sobre lo propio es un pensamiento ajeno al sistema educativo y más bien nace como contraposición al sistema educativo. El sistema educativo nos hace estructuralmente dependientes. Tenemos que formar parte de un mundo que tiene un orden y dentro de ese orden rebelarse contra el orden es un pecado, no está en el orden. O sea, cuando vemos el San Martín que tenemos, un San Martín lavado, Rosas está fuera de la historia, y todos aquellos que han expresado una vocación de rebelarse contra la estructura colonial, que ha cambiado de formas, pero no la dependencia que sufrimos, es ajena al sistema educativo. Las cañoneras siguen estando, ¿no? Digo, la política de las cañoneras del siglo XIX, por ahí no se manifiesta tanto en cañoneras, acá se manifiesta de otra forma, pero en el mundo se sigue manifestando de la misma forma. En el mundo se manifiesta totalmente, en los países o donde quieren apropiarse los recursos de una manera distinta y no lo pueden hacer a través de las leyes o del consenso endógeno, que como dice César, que se requiere para que se sustraigan los recursos, lo hacen con las cañoneras y no tienen ningún problema. Y cuando no lo hacen en el nombre de la libertad, lo hacen directamente porque lo hacen. Pero yendo a tu pregunta, el sistema educativo siempre ha sido la base, ¿no? Sobre la cual se montó la estructura de dependencia en Argentina. Hablando de la estructura de dependencia, ¿cómo hoy opera, digamos, la cuestión Malvinas y la cuestión del Atlántico Sur en general en nuestra situación como país, ¿no? ¿Cómo en la actual situación política de nuestro país la cuestión del Atlántico Sur juega para pensar en hacia dónde vamos? No hacia dónde vamos en la elección dentro de un mes, sino hacia dónde vamos como país. Bueno, hay una inmensa brecha entre lo que se discute en la política y lo que son los grandes problemas estratégicos nacionales. No se está discutiendo no se discutieron en las PASO y no se van a discutir para las generales legislativas de octubre ninguno de los temas que interesan a la nación argentina. No están en la mesa de los debates, ni por izquierda, ni por derecha, ni por el oficialismo, ni por oposición. Los grandes problemas nacionales son absolutamente ajenos. El tema de la política en el Atlántico Sur, la Argentina es un país bicontinental. La Argentina no es solamente americana, es americano-antártica. La disputa en el Atlántico Sur involucra
más de un tercio, casi la mitad del territorio argentino está en disputa, con la posesión colonial de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, pero toda la plataforma continental que la rodea y la Antártida son objetivos estratégicos nacionales que el general Perón, por ejemplo, había concebido claramente, y sin embargo no son temas que hoy se estén discutiendo en la política argentina. Pero además, Malvinas y la causa de Malvinas y la presencia británica en Malvinas son de alguna manera la parte visible de un sistema de dominación invisible, como dice otro gran pensador que trabaja y colabora en el Observatorio de Malvinas, el doctor Marcelo Gullo. Efectivamente, Malvinas es la revelación, con fuerzas militares, con posesión fáctica, con el uso de la fuerza, de un sistema de dominación que en el continente argentino y el continente sudamericano se da de la misma manera, pero en forma sutil. Por ejemplo, todas las reformas que hizo el gobierno de Menem, la reforma del Código Minero, la ruptura de la inmarcesibilidad de los recursos energéticos e hidrocarburíferos y mineros en la Argentina, que eran la base del pensamiento del general Perón en los años 40-50 del siglo pasado, el quiebre de eso permitió que mineras de nacionalidad canadiense, australiana, etcétera, que son en definitiva parte de la Comunidad Británica de Naciones, y sabemos que la Comunidad Británica de Naciones en su cúspide está Su Majestad Británica, sean las que se llevan la parte del león en las explotaciones en los Andes argentinos, pero también en los Andes chilenos, colombianos, peruanos, bolivianos, etcétera. Vamos a hacer un corte y seguimos con este mismo tema en el siguiente bloque. Bueno, señora directora, vamos a un corte y seguimos en un minuto charlando con Fabián Bram y César Trejo sobre la geopolítica del Atlántico Sur, Malvinas y cómo influye en la construcción del futuro de los argentinos.